¿Alguna vez has escuchado esta idea de que Dios nunca te dará más allá de lo que puedas soportar? Nunca te va a dar algo que esté más allá de tus fuerzas. Bueno, al menos yo sí he escuchado esta idea de varios cristianos, incluso en algunas iglesias o como frase motivacional. Y yo sé que tú probablemente, si has escuchado esto y eso crees, se te venga a la mente un versículo que puede que recuerdes claramente o no, pero tú puedes decir, yo recuerdo un versículo donde la Biblia dice que Dios nunca nos dará más de lo que podamos soportar. ¿De qué estás hablando? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y antes de entrar al tema, que como te digo, hoy voy a estar hablando precisamente de esta idea de si Dios puede darnos o si Dios nos da, más bien de que puede, pero si Dios nos da más allá de lo que podamos soportar, más allá de lo que esté en nuestras fuerzas, vamos a estar hablando de eso. Y antes de entrar a eso quería darte un aviso por si te interesa quizá. Abrí un nuevo canal de YouTube que se llama Calderón Espacio ASMR, esas letras en mayúscula, que es un canal que abrí porque no sé tú, pero quizá te pase lo mismo. Yo suelo ver videos de ASMR que son videos donde se habla acá con una voz relajante, que no importa qué estén diciendo, simplemente es relajante o hacen sonidos, ¿no? Le cortan a la gente el cabello y personas se graban, se ponen micrófonos en las muñecas y se graban esos sonidos relajantes. Y pues es algo muy común que se ha hecho bastante popular en los últimos años. Y sabiendo que yo llego de pronto a escuchar estos videos, pues pensé en hacer un canal, pero haciendo videos que fueran edificantes, que fueran de bendición. Entonces, en este canal, que puedes ya buscarlo en YouTube, como te digo, Calderón Espacio ASMR, y ya tengo varios videos leyendo el libro de los Salmos y uno leyendo el libro de Proverbios. Me parece hasta ahorita, en este punto, ya voy en el Salmo 69. Voy subiendo videos de 10 en 10 salmos. Entonces ya van varios videos y estoy simplemente leyendo los salmos, ¿no? Por si te interesa, quizá de pronto para relajarte o como ruido blanco. Yo lo llego a usar como ruido blanco, es decir, no presto mucha atención a lo que se está diciendo o los sonidos, pero el tener un ruido de fondo me relaja, ¿no? Entonces a veces lo pongo para trabajar o simplemente para quedarme dormido en una siesta o algo similar. Entonces son videos donde estoy yo leyendo la Biblia en voz baja, en un tono un tanto monótono, para que no te esté despertando o de pronto sea muy sorpresivo como hablo, ¿no? Entonces, por si te interesa, si a ti te gustan ese tipo de videos o si quieres darles alguna oportunidad, quizá te descubres que te ayuda y es relajante. Y el propósito es que yo sé que probablemente, y lo digo en los videos, probablemente no es que vayas a escuchar todo, o todo lo que digo y todos los salmos, pero quizá el Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo, seguramente al escuchar ese video de media hora, habrá versículos o salmos completos de los que leo que hablarán a tu vida. Y es la palabra de Dios, no es porque sea yo ni nada por el estilo, simplemente porque es la palabra de Dios, son los salmos, y mi propósito es estar leyendo así la Biblia y que sirva de bendición. Hay veces que a veces estamos, hay veces que a veces, qué redundante, pero hay veces que estamos en situaciones difíciles, ¿no? Hasta en un hospital o con estrés. Y hasta leer nosotros mismos se nos va a la mente o batallamos y escuchar la palabra leída de Dios es bueno. Y al menos en esta versión que yo estoy leyendo es una versión tranquila. Pongo sonidos de lluvia, fogata, pues simplemente para relajarse, ¿no? Entonces te dejo ahí ese comunicado. Era todo lo que te quería comentar al respecto. Y eso es en YouTube. Recuerda, si me estás escuchando en Spotify, pues no. Es en YouTube. En YouTube, de hecho, estoy incluso haciendo uso de la inteligencia artificial porque le pido a la inteligencia que haga imágenes mías en diferentes escenarios, en el campo, en una cueva con soldados romanos, afuera de Jerusalén, y le doy una imagen mía. Entonces me vas a ver a mí, no de verdad yo, sino una imagen generada por inteligencia artificial leyendo la Biblia en estos escenarios. Me da mucha risa poder hacer eso, pero se me hace pues interesante también, ¿no? Entonces ahí te dejo eso. Y entrando entonces al tema que te quiero hablar el día de hoy, te voy a estar comentando de esto, ¿no? Que te decía de si Dios será que nos da
más de lo que podamos resistir o aguantar. Y yo creo que, como te decía al inicio, muchas personas se irán a un versículo que ya tengan memorizado, quizá te lo sabes de memoria y todo, y la cita y sabrás que es 1 Corintios 10:13, o quizás simplemente tú recuerdas que alguien dijo o citó este versículo y te quedaste con esa idea de, bueno, yo recuerdo que alguien dijo esta verdad o esta afirmación, no me parece que sea una verdad, o puede ser estas verdades a medias. Pueden ser de estas verdades que tienen algo de cierto, pero no son como se pintan, ¿no? ¿A qué me refiero? Este tipo de cosas como Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una verdad, es una afirmación que da Pablo, ¿no? Pero si no entendemos el contexto, por qué lo está diciendo, que hay alrededor, pues terminamos usándolo de manera incorrecta, ¿no? Como para partidos de básquetbol, para partidos de fútbol, cosas así, como si Dios eligiera equipos y si estuviera apostando casi casi Dios en quien gana, ¿no? Te digo, es una mentira, ¿no es? Pero es una verdad que, como no se dice completa, se puede tomar a mal. Este tipo de ideas también seguramente has escuchado, como cuando Jesús dice que Él vino para que tuviéramos vida en abundancia y se tuerce porque se toma aislado y se tuerce y se le da otro significado al gusto. Pero por eso hay que, cuando vemos la Biblia, no hay que quedarnos solamente con una palabra o un versículo, sino ver todo el contexto para entender en qué momento se está diciendo. Entonces vamos a 1 Corintios 10:13, perdón. Ahí en 1 Corintios 10:13 te vas a dar cuenta de esto, te vas a dar cuenta de este versículo, lo voy a leer. Dice, este es Pablo escribiendo, dice, no les ha sobrevenido, le está hablando a los creyentes, por eso hablo en plural, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Y quizás si tú no meditas mucho en lo que acabo de leer, podrás decir, pero es que entonces, ¿qué vas a corregir o qué vas a decir? O sea, está muy claro, ¿no? Eh, no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. Más de lo que ustedes pueden soportar. Eso es lo que tú preguntabas al inicio. Ahí está. Ya está definido. Se acabó el episodio. Pongan la música de Serpientes y Palomas y vámonos. Pues no, no se trata de eso, ¿no? Si te pones a pensar y meditar un poco más, te darás cuenta que este versículo está hablando no de pruebas como tal, ni de dificultades. Está hablando de tentación. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no les dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar. Es decir, aquí sí tenemos una enseñanza muy profunda y que si analizamos el texto de la manera correcta, veremos que es una verdad poderosa y que sí puede influir mucho en nuestra vida diaria. Está diciendo, si sienten tentación en algún momento, siempre pueden vencer la tentación. Siempre. Porque no hay una tentación que ustedes hayan sentido donde digan, es que no tuve de otra que pecar. No había otra opción más que pecar. Aquí la Biblia está diciendo, ¿no? Cuando te sientas tentado, que además la Biblia dice que cuando somos tentados, la tentación viene por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Por las cosas que a nosotras, nuestra carne, nos parecen atractivas. Es por eso que cada quien tendrá sus tentaciones. A lo que a alguien puede parecerle tentador, a otra persona puede parecerle sin chiste y ninguna tentación en lo absoluto, pero pues es cada quien a nuestra carne y ahí tiene que ver nuestra historia, nuestros traumas, nuestro pasado, nuestros anhelos, nuestros deseos. Pero aquí está hablando de tentaciones, es muy claro. Lo que sí está diciendo es que no hay ninguna tentación que en teoría no podamos vencer. Que siempre que nos sintamos tentados, habrá alguna salida. Es decir, esto nos hace ver en retrospectiva y decir, ok, entonces, cuando yo pensé que no tenía de otra más que pecar, realmente sí podría haber resistido la tentación, haber encontrado la salida, porque Dios siempre proveerá la salida. Eso es lo que está dando a entender. Esto nos hace ver que de alguna manera, como digo, teórica, podríamos nunca caer en la tentación y nunca pecar, pero el punto es que no va a ser así. Por eso cuando pecamos no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa a las circunstancias, no podemos echarle la culpa a las personas. Si pecamos es por nuestra propia
naturaleza pecaminosa, en específico la de nosotros, de acuerdo con lo que nosotros batallamos, pero sí podríamos haber resistido a la tentación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tentación que nos haya sobrevenido que no sea humana, ni que no esté fuera de nuestra capacidad de negarnos. Y como te digo, este es un tema muy profundo porque podríamos ir y profundizar y ponerlo en escenarios reales donde es muy difícil, ¿no? Es muy fácil, como digo, en teoría simplemente decir, podías no haber pecado, pero hay situaciones muy difíciles, complejas, donde visto desde afuera es muy fácil señalar y decir, "Pues, no lo hubieras hecho y ya", pero es algo complejo. Pero aquí creo que dejamos claro entonces que 1 Corintios 10:13 no está diciendo que no nos vendrá ninguna dificultad, ninguna prueba, ninguna cosa pesada que tengamos que vivir más allá de la que podamos soportar. Por eso no está diciendo. Lo que sí dice es sobre las tentaciones. Y de hecho, si y en tu Biblia la tienes en físico, si avanzaras un poco más a 2 Corintios, el siguiente libro, la siguiente carta más bien, en el primer capítulo tenemos de hecho que Pablo va a decir que él vivió cosas que sobrepasaron sus fuerzas. Es decir, si tantas personas que han usado este versículo para decir que Dios nunca nos va a dar pruebas o dificultades, o más bien que no vamos a pasar, no que nos dé, sino que pasemos, que nunca vamos a pasar nada que no podamos soportar o que esté más allá de nuestras fuerzas. Si esas personas que afirman eso a través de este versículo, si avanzaran un poquito más en la Biblia, se darían cuenta de estos versículos que vamos a leer, 2 Corintios, capítulo 1, perdón, versículos 8 al 11. Discúlpame si de pronto suena mi garganta rara. La razón por la que las últimas 2 semanas no subí episodio no es porque se me olvidara ni no quisiera, sino que estuve resfriado y todavía hasta ahorita tengo ciertos síntomas. Estoy bien ya, no me siento enfermo ni nada, pero el último que me queda es eso de la garganta precisamente. Entonces no me sentía cómodo en grabar y ahorita que estoy grabando incluso me pasa esto de la garganta y me incomoda, pero pues sigamos adelante, no pasa nada ni nadie nos regaña. Entonces, ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 11, fíjate lo que vamos a leer de Pablo, el mismo que escribió 1 Corintios. Dice, porque, de nuevo hablándole a los hermanos, porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte. Y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará, porque ustedes también están cooperando a nuestro favor con ruegos a fin de que el don que se nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor. Entonces aquí, si te fijas, el lenguaje que usa es pues va más bien en contra de lo que estábamos afirmando al inicio, ¿no? O lo que yo preguntaba. Porque él mismo aquí llega a decir en el versículo 8, fuimos abrumados, y habla en plural porque andaba con otras personas en estos viajes misioneros, dice, fuimos abrumados sobremanera. Pero luego añade claramente, más allá de nuestras fuerzas. Puede darnos Dios situaciones, puede llamarnos Dios a situaciones y lugares y llamados que vayan más allá de nuestras fuerzas. Claro que sí, sin duda. Yo diría que constantemente lo hace, de hecho. Lo vemos incluso con los apóstoles, ¿no? Cómo los llama el Señor a seguirlo. Algo que ellos en su momento hubieran pensado que pues no se podía. ¿Cómo van a andar? O sea, si les hubieras preguntado un mes antes si seguirían a un maestro que andaba de ciudad en ciudad, que no tenía ni dónde dormir, que a veces no tenía para la comida, pero que era el Mesías, y todo esto hubieran dicho, no, y yo no creo aguantar, pues yo tengo mi familia, diría Pedro, yo tengo que mantener a mi esposa, yo tengo que trabajar, yo no puedo hacer eso, ¿cómo voy a poder yo hacer esto y aquello y aquello? No se puede, podría decir. Y esto yo creo que bíblicamente se ve constantemente, ¿no? Cómo Dios llama a personas, obviamente, a hacer cosas, a misiones, a encomiendas, a
incluso a amonestar a otros que podrían sentir que está más allá de lo que pueden soportar. Digo, el pobre de Moisés, si lees el Pentateuco y la historia a partir de Éxodo, el pobre de Moisés constantemente se encuentra diciendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con este pueblo? ¿Cómo puedo seguir así? Ya no puedo, es demasiado. Y Pablo aquí dice, y claramente, y sin vergüenza, o sea, no lo dice con pena, no es algo de lo que avergonzarse, que yo creo que tristemente hay líderes cristianos que les parece una señal de debilidad. Decir, es que ya no podía, es que eso es muy difícil, es que batallé y no, ni se diga, les parece casi anatema decir pequé, caí, me equivoqué, fallé, porque no, es que un ministro no debe andar usando ese lenguaje, ¿verdad? Y si uno está enfrente y debe ser el ejemplo, pues tiene que presentarse de cierta manera, que creo que ha hecho bastante daño esta idea, esta noción de que los que están enfrente son seres sobrenaturales, ¿no? No son seres humanos como nosotros. Ellos no pueden equivocarse igual, no pueden batallar igual, que no es una noción bíblica. Aquí tenemos a Pablo diciendo, sí, podrán verme y escucharme hablar de milagros, de que hablo en nombre de Dios, de que Dios se manifiesta, de que fui al cielo. Pueden escucharme decir todo eso, pero también no temo decirles que batallé de tal manera que sentí que estaba más allá de cualquier esfuerzo que yo pudiera hacer. Hasta perdí la esperanza de vivir. Yo pensé que me iba a morir. Muchos líderes cristianos hoy, un tanto tóxicos, le dirán, oye, tú no puedes hablar así. Pues, o decir, no, hombre, ese Pablo ese ni ha de ser cristiano, porque ¿qué cristiano hablaría de esa manera? No. Uno tiene que decir, no, yo soy firme y mi fe nunca flaqueó y yo nunca me sentí débil porque yo soy fuerte en el Señor hasta el último momento. Que en teoría y en discurso puede sonar bonito, pero pinta una imagen poco realista y luego por eso la gente no se sincera en las iglesias o en los círculos religiosos cristianos porque sienten que tienen que aparentar esto, ¿no? No quieren ser los únicos diferentes que digan, no, sí, la verdad yo me sentí abrumado sobremanera, más allá de mis fuerzas. Oye, pero tú eres cristiano, ¿cómo vas a decir eso? Y lo que sea. Pues Pablo sí lo llega a decir. Pero Pablo también explica parte de esto, explica qué sucede en ese momento, ¿no? Dice, pues, sí, fuimos superados por la situación, más allá de nuestras fuerzas, no pensamos que la fuéramos a armar, pero el versículo 9 dice, pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, es decir, teníamos esta sentencia de que, pues sí, nos esperaba la muerte si todo seguía igual, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte. Es decir, está diciendo, sí, esta situación entendemos que la pasamos y Dios nos permitió ver qué sucedería y sentir también, obviamente, qué sucedería si Él no obra, si Él no interviene. ¿Qué pasaría? Moriríamos. Pero esto esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos incluso, y quien nos libró, es decir, si nos salvó de esta situación, obviamente, diría Pablo, si no, no estaría escribiendo esta carta, nos libró y nos libra de tan terrible muerte. Entonces, y lo dice, y en él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. Esta experiencia pasada le da confianza en el presente y le da confianza para el futuro. Esto es lo que nosotros llamamos fe. La fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe de cree en algo que no has experimentado ni has entendido y es fe ciega, no es eso. Esta fe que Pablo tiene, una fe fuerte, es porque Pablo puede decir, yo he visto a Dios actuar. También tiene su testimonio de cuando Dios lo llama, pero en cada aspecto de la vida cristiana, Dios nos va enseñando. Nosotros tenemos la experiencia de que Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, pero también Dios quiere que tengamos las experiencias, dependiendo del llamado que Él tenga para nuestra vida, lo que Él quiera lograr con nuestra vida, de que lo experimentemos como el proveedor, como el sanador, como el consolador. Y por eso es tan impresionante y es un gozo escuchar testimonios de hermanos donde podemos decir, yo conozco a Dios de cierta manera y en estos aspectos, más allá de lo bíblico, ¿no? Y no estoy hablando tampoco que sea antibíblico, sino me refiero a
tenemos las enseñanzas bíblicas y nosotros experimentamos a Dios, tenemos una relación con Él. Y lo que hemos visto en la Biblia lo confirmamos en la experiencia. No nos regimos por la experiencia, sino que la Biblia le da luz a nuestras experiencias, ayudan a entender lo que hemos vivido, no al revés. Entonces, podemos escuchar el testimonio de un hermano al que Dios le proveyó. Y está en una situación donde no había solución ni manera en que ellos pudieran conseguir algo monetario, algo en especie, y Dios movió su mano, como aquí en el caso de Pablo, y proveyó. Y entonces los escuchamos y decimos, wow, yo quiero conocer a Dios de esa manera, como proveedor también. Digo, sé que me provee todos los días y eso hay que tenerlo claro. No es que Dios no esté proveyendo ya, ni que Dios no esté sanando, ni que Dios no esté escuchando, ni consolando, pero hay esos momentos como picos, ¿no? Como momentos muy grandes, decirlo, y muy claros, y son milagrosos en el sentido de que son mucho más grandes de lo habitual. Pero Dios constantemente está obrando en todo esto. Y lo escuchamos y podemos leerlo, en este caso lo de Pablo, y decir, yo quiero ver a Dios de esa manera también. Pero no creas que tú no tienes algo. A veces nos parece tan normal, quizá ya como Dios obra en nuestra vida, que pensamos que pues no tiene nada de raro, pero quizá tú puedas contarle a alguien cómo Dios obra en ti y cómo sientes la presencia de Dios en la oración y cómo Dios te usa quizá en la oración para interceder o algo similar, y se lo puedas contar a alguien y la persona diga, wow, yo no he conocido a Dios de esa manera, yo también quiero conocerlo de esa manera, ¿no? Y es diferente para cada quien, y eso es algo bueno. Y aquí vemos que Pablo dice esto, él ha experimentado a Dios de esta manera, no solamente en su conversión, sino sigue conociéndolo más y más y teniendo estas experiencias. Y entonces dice, si esto que pasamos fue difícil, nos superó, pero era también para que pudiéramos conocer a Dios de esta manera, que no confiáramos en nosotros mismos. ¿Qué quería Dios lograr? Que confiaran en Él. Y son necesarias estas experiencias. No hubiera sido lo mismo que Dios le hablara en un sueño y le dijera a Pablo, Pablo, confía en mí. Pablo hubiera dicho, claro que sí, Señor. Pero es a través de estas experiencias que son difíciles, en muchas ocasiones, que Dios utiliza para que lo conozcamos de mejor manera. Entonces podemos, yo creo, concluir con esto que dice Pablo, comprendiendo que Dios sí nos puede poner en situaciones donde seamos superados, o que la vida suceda y entremos en situaciones donde seamos superados, que digamos, fui abrumado sobremanera. Y quizá tú puedas encontrarte una situación diferente a la de Pablo, pero tú puedas decir, yo estoy en una enfermedad que me ha superado sobremanera. Estoy en una deuda que me ha superado sobremanera. Estoy en una situación donde necesito proveer, pero me está superando en sobremanera. O estos sentimientos, soy una persona que siente demasiado todo y me está superando sobremanera. Es bueno reconocerlo. Es bueno entender que frente a Dios no hay vergüenza y, como Pablo lo pone, ni frente a los hermanos. ¿Por qué? Porque es un testimonio que puede glorificar a Dios, pero el primer paso es reconocerlo también. Podemos decir incluso que este deseo o este impulso, esta necesidad de ser visto de cierta manera, me está superando sobremanera. Está siendo demasiado para mí. No puedo sostener esta imagen que no es realista, pero que la gente quiere tener de mí. O sea, ellos quieren verme de esta manera y yo tengo que mantenerla también. Cual sea tu situación, tú puedes reconocer hoy y decirle, sí, me está superando. Va más allá de lo que yo puedo soportar. Va más allá de mis fuerzas, de mi capacidad. Al punto que no veo esperanza, no veo cómo voy a salir de esta. No veo cómo voy a poder seguir adelante después de esto que estoy viviendo o que me ha sucedido. No veo cómo he perdido toda esperanza. Pero esto mismo Dios lo puede usar para que no confíes en ti, sino en Dios, que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, que provee a los necesitados, que consuela a los que lloran, que abraza a los que duelen. Dios quiere que lo conozcamos mejor, de maneras diferentes también. Y nunca terminaremos nuestra vida de conocerlo. Este será un proceso que se repetirá una y otra vez. Y quizá tú al escuchar esto puedes recordar en tu vida como creyente y decir, sí, yo ya he crecido, yo ya he conocido a Dios de otras maneras,
que antes no lo conocía. Y hoy puedo hablar, y yo te recomendaría que hables, que des testimonio a la gente, que a aquellos que están cerca de ti les hables de cómo Dios ha sido tu esperanza. Cómo en momentos donde tú no sabías cómo le ibas a hacer, no sabías qué ibas a decir, no sabías cómo ibas a responder, no sabías cómo ibas a pagar, cómo te ibas a levantar, cómo ibas a seguir adelante, no sabías. Y aún perdiste toda la esperanza, pero Dios estaba ahí. Dios obró. ¿Para qué? Para que confiaras en Él y no en ti. Para que no confiaras en ti mismo, sino en Dios, que suple todas tus necesidades, emocionales, mentales, físicas. Tenemos la palabra de Dios que nos asegura que Él nos escucha. Él sabe que estás superado. Él sabe que lo que estás viviendo está más allá de tus propias fuerzas. Él no es ignorante de esto. Pero muchas veces Dios permite que lleguemos a ese punto para que vayamos a Él y le digamos, Señor, yo no puedo. Señor, ya me di cuenta que no me alcanza mi habilidad para esta situación. Me ha sacado de muchas mi habilidad para sacar dinero, para recuperarme físicamente, para seguir adelante, para pasar la materia, para graduarme. Mis habilidades me han permitido hasta cierto punto, pero hoy ya no me alcanzan. Me ha superado esta situación. He perdido la esperanza. Y quizá ese perder la esperanza ha sido porque tu esperanza, esta situación revela que tu esperanza la habías estado poniendo sí en Dios, pero también bastante en ti. Por eso no tienes esperanza, porque la habías puesto en tus habilidades. Pero al verte en esta situación, Dios quiere recordarte que puedes confiar en Él, que Él es digno de confianza, que Él está contigo. No te voy a decir cómo va a solucionar tu situación, cómo lo hará, porque cada uno es diferente, no te puedo decir ni en qué momento, ni de qué manera. Lo que sí te puedo garantizar es que sea lo que sea que estás pasando, puedes rendírselo a Dios y confiar en que Él sabe lo que hace. Y te diría que te prepares para que estés consciente de que seguramente la respuesta no será como tú esperas. Yo he aprendido algo con Dios y se lo digo a Carla cuando platico con ella y le digo, ya me he dado cuenta yo que cuando en mi mente pienso, sí, yo creo que Dios va a obrar de esta manera en esta situación, termino de decirlo y digo, seguramente así no va a obrar, porque nunca es como yo pienso. Si lo pienso, le digo a Carla, si lo pienso, seguramente así no va a ser, porque no, nunca suele ser así. Y es como para mí una señal de, ok, por ahí no va a ser seguramente porque rara vez suele ser como yo pienso. Y está bien. Es algo que quizá Dios me ha enseñado a soltar y decir, confía en mí. No va a ser como tú piensas, no va a ser como tú esperas, pero puedes confiar en mí. Hay que soltar. Hay que poder decir, Señor, confío. Ayúdame a adaptarme a lo que tú quieras para mí. Adaptarme a una nueva situación. Adaptarme a un nuevo horario. Adaptarme a un nuevo lugar. Pero, como le dijo Moisés, a donde sea, Señor. Pero si no vas tú conmigo, no quiero ir. No nos movemos. Yo creo que el Señor eso es lo que nos quiere enseñar y quizá te quiere recordar hoy. Que vale la pena confiar en Él. Que necesitas confiar en Él. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él te escucha. Él te ve. Él conoce. Y quizá lo que quiere que entiendas hoy es que no confíes en ti mismo, sino que confíes en el Dios que levanta a los muertos, quien te libra y te seguirá librando de las situaciones. Y como dirían los amigos de Daniel, en el libro de Daniel, confiamos en que Dios nos ayudará y nos librará y obrará. Pero aun si no lo hace como nosotros pensamos, en este momento que pensamos, Dios sigue siendo Dios. Aun si la enfermedad que estoy sufriendo me toma y me quita la vida, Dios sigue siendo Dios. Dios sabrá por qué hace las cosas. Nosotros no confiamos en Dios para que haga lo que nosotros le decimos. Aprendemos a confiar en Dios para que aun cuando sucedan las cosas que no deseamos y que no esperamos, podamos seguir confiando en Él. Para que aun si las llamas sí nos empiezan a quemar, podamos decir,
Dios será glorificado. Puedo confiar en Él. El que no entienda esto no significa que sea malo. Entonces te animo a quitarte esa idea quizá de que Dios nunca te va a dar nada que no puedas soportar y la cambies por esta idea de que estando Dios contigo, no importa qué suceda, siempre puedes confiar en Él. Que no importa si la situación te supera, puedes confiar en Él. Puedes confiar en que Él obrará, en que Él tiene el poder para resolver las cosas en un momento. Lo que a ti y a mí nos toma años, meses, por lo menos horas, en lo más sencillo, Dios lo puede hacer en un segundo. Y muchas veces no es que lo haga en un segundo, es que ya lo tiene trabajando también desde hace años, meses, semanas, lo ha estado preparando, pero tú y yo no sabíamos. Y lo entendemos en un segundo, lo vemos en un segundo, pero Dios es tan bueno que podría decirnos, hijo, yo lo había estado preparando desde hace meses, yo ya sabía que ibas a tener esta necesidad. Yo ya sabía cómo ibas a responder. Yo ya sabía cómo te ibas a poner. Y yo ya sabía que aquí nos íbamos a encontrar. Mi pregunta para ti y lo que quiero que te preguntes es, ¿cómo te vas a encontrar con Dios en ese punto? Dios está contigo siempre, yo lo sé, pero en ese punto donde veas la respuesta de aquello a lo que has pedido, y esto es lo que a mí a veces me atormenta por las noches, es que yo creo que Dios va a obrar en mis situaciones, así como las tienes tú, las tengo yo. Yo creo que Dios va a obrar. Pero me pregunto cómo voy a llegar a ese punto donde vea el resultado, la respuesta de Dios. ¿Cómo voy a llegar? Habiéndome quejado, habiendo renegado, habiéndome alejado de Dios, o habiendo confiado a pesar de cómo me sentía, a pesar de que la situación me sobrepasaba, ¿llegaré confiando o llegaré quejándome? Está en nosotros mismos. Cuando seas abrumado sobremanera, más allá de tus fuerzas, aún hasta perder la esperanza de tu situación, recuerda que esto mismo es para que no confiaras en ti mismo, sino en Dios, que es capaz de respondernos en un segundo.